Empecé a grabar, ¿ok? Como les dije, hoy vemos el programa del neoclasicismo, que lo podemos contextualizar histórica y políticamente en varios fenómenos. El primero, obviamente, la Revolución Francesa, que se acuerdan que se dio en el año 1789. Hay muchos autores que identifican al neoclasicismo como el arte al servicio de la revolución. Ahora bien, también el neoclasicismo tiene que ver con la revolución industrial. Saben que la revolución industrial tiene que ver con las nuevas tecnologías y medios de producción que se logran en este periodo. ¿Se acuerdan que es en la década del 60, 1760, cuando se patenta la primera máquina a vapor, que se patenta en Inglaterra? Pero vamos a dejar el, la revolución industrial por ahora de lado para verla con más profundidad con el romanticismo, porque el romanticismo tiene un diálogo mayor con todo lo que significó la revolución industrial. Entonces, con el neoclasicismo nos vamos a enfocar con la Revolución Francesa y el movimiento ilustrado, es decir, la ilustración, que todas deben saber ya de tener conocimiento del programa ilustrado. La ilustración, ¿qué fue? Lo ubicamos obviamente en este momento y fue un movimiento cultural y crítico. ¿Por qué digo crítico? Porque redefinió muchas de las bases sobre las que se asentaba la sociedad del momento y afectó amplios campos del pensamiento, de las ideas y de los saberes. Concretamente, el pensamiento ilustrado es el que postula que es a partir de la razón, la razón como una de las herramientas principales y mejores para la adquisición del conocimiento. Y además la razón también como instrumento hábil y útil para todo lo que tenga que ver con la praxis, praxis social, praxis política. Entonces la ilustración va a redefinir la propia noción de razón, eh, la noción de Dios, la noción de humanidad, la noción de cuándo hay conocimiento legítimo. Es a partir de estos momentos cuando se empieza a construir gradualmente esa noción de conocimiento legítimo como aquel que es producido por el método experimental de la ciencia y el conocimiento que tiene corroboración empírica. Ahora bien, el, este movimiento de la ilustración eh, tuvo distintas vertientes y respondió a distintos intereses. A nivel político, obviamente tenemos que señalar en primer término la Revolución Francesa, ¿no? Porque fue todo el ideario de los jóvenes revolucionarios que les permitió dar fin al sistema. Hola, Sí. Hola, Gabriela. ¿qué tal? Perdón, pero es la hora justa que llego. Bueno, estoy grabando, Gabriela. Ah, Eh, buenísimo, dale, buenísimo. dale. Gracias. Muy bien, estoy presentando el programa del neoclasicismo en el arte, que lo ubicamos en estas fechas, del 60 al 1830. Obviamente el contexto, Está como bien. lees acá, Revolución Francesa, Revolución Industrial, y ahora estoy eh, exponiendo el programa ilustrado, ¿no? Que es un programa que afectó la cultura, el pensamiento, la ciencia, los saberes. En la práctica política, obviamente, la Revolución Francesa es uno de los fenómenos más directos de la Ilustración, ¿no es cierto? Es cuando Francia da fin al sistema monárquico. Muy bien, en el año 1789.
Por otro lado, en América tenemos el fenómeno de todas nuestras independencias. La primera, la de las 13 colonias de lo que hoy es la costa este de Estados Unidos. Y después seguida con el Caribe, una de las primeras independencias la logró Haití. Y todas sabemos que a todo lo largo del siglo XIX logramos las independencias latinoamericanas, Argentina, etc. Y políticamente también es interesante destacar que hubo un rey español ilustrado. Me refiero a Carlos III. Carlos III, como un ilustrado, aplicó a su administración de gobierno todas las pautas de la razón instrumental, ¿no?, de la administración razonada que propugnaba el pensamiento ilustrado. Y por otro lado, también la ilustración tiene que ver con el fenómeno de la sistematización de saberes. Es el momento en que surgen las nociones de arqueología como ciencia moderna, la historia del arte como disciplina moderna, también la química moderna y la enciclopedia. ¿Se acuerdan que la clase pasada hablamos de la enciclopedia? Que es la primera producción, los textos que organizaron los saberes del momento, lo que hoy es una enciclopedia, que está por orden alfabético. La enciclopedia se editó entre la década de 1750 a 1760, dentro de lo que hoy llamamos el antiguo régimen, o sea, bajo el reinado de Luis XV. Y se acuerdan que la amante oficial de Luis XV apoyó a los nuevos pensadores, a las nuevas generaciones, y ella apoyó al proyecto de la enciclopedia, en cabeza del filósofo Diderot y d'Alembert, ¿no? Y la enciclopedia también sistematizaba los saberes de la época y los organizaba en distintos campos, el de la botánica, el de la astronomía, la geografía, lo que hoy podemos pensar lo que es una enciclopedia. Y me interesa puntualizar el tema de la historia del arte, porque se entiende que es en este momento, en el año 1764, donde se publica el primer libro de historia del arte, en el sentido moderno europeo, que lo hace un erudito alemán, que es Johannes Winkelmann, que él baja de Alemania y trabaja para las colecciones del Vaticano como conservador. Entonces, él tiene la posibilidad de tener contacto directo con toda la obra de la tradición greco-latina. Y él es el primero en que empieza a organizar las obras datándolas, atribuyéndolas, es decir, buscando la autoría. Descubrió al escultor Fidias, a Policleto, etc. Y también contextualizándolas históricamente en momentos distintos de producción. Y de hecho, en las licenciaturas de Historia del Arte se lee el texto de Winkelmann. Yo para la carrera, en mi carrera de Historia del Arte, vimos fragmentos de la obra de Winkelmann. Y después para Gabriela, que es abogada, y para Ana, también está la figura de Beccaria en Italia, que en la segunda mitad de los años 1700 reformó el sistema penal, la legislación penal. Y también Napoleón. Napoleón fue el que codificó las leyes civiles, Sí, ¿no, Gabriela? No sé si el código sí, que conoce. nosotros en la facultad, bueno, en mi época, ¿no? Pensá que sí, me recibí a los 21, tengo 56, pero como antecedente estudiábamos el Código de Napoleón. Claro. El Eh, código, eh, claro. el código de Napoleón es fenómeno de la Ilustración. Y también hay que citar a la figura de Napoleón en el programa del neoclasicismo, porque él fue uno de los grandes difusores del nuevo programa.
Y con la Revolución Francesa, recordemos que poquitos años después, que ocurre, en el año 1793 se crea el Museo del Louvre, que es las nuevas autoridades surgidas con la Revolución expropian la sede real y las colecciones de arte de los reyes y la abren al público como galería pública y de propiedad pública del Estado. Y ahora vamos a ver el Louvre, lo que es hoy. Miren qué hermoso. Una vista panorámica. El edificio originalmente data del siglo XIII, años 1200, que originariamente fue una fortaleza defensiva. Recién al siglo siguiente, años 1300, comienza a ser sede de las autoridades reales. Obviamente tuvo reformas y actualizaciones a lo largo de los siglos. Otra vista del Louvre. Y ahora el interior. Y toda esta muchedumbre agolpada está viendo la Gioconda de Leonardo. Y así es como se puede Que se ver. te ponen todos los japoneses adelante. Todos los japoneses adelante, no podés ver nada. Y la pintura está atrás de un En la vidrio. primera fila. Acá, bueno, la Mona Lisa en otra ubicación que tuvo en su momento en el Louvre. A Otra... mí me... Sí, Gabriela, decime. No, que a mí me gusta la coronación, que saliendo de la sala donde está la Mona Lisa, entras, pero lo van cambiando, ¿viste? Los cuadros. En una pared inmensa está la coronación de Napoleón. Por David. Y como se estaba casando o estaba con Sofía, creo, se Josefina. llamaba la esposa, No, Josefina, y la mamá de Napoleón no la quería, no fue a la coronación, y la pintaron para que hagan ver que la posteridad vea que la mamá de Napoleón fue a la coronación. Sí. Bueno, eso como dato que me encantó, y ese cuadro lo tuve como fondo de pantalla un montón de tiempo. Lo vamos a ver ahora, porque es un cuadro importante para la historia del arte. Ahora lo vamos a ver. Ah, mira. ¿Saben? Otra reina europea que fue una ilustrada fue Catalina la Grande, la reina de Rusia. Y también nuestros héroes patrios, San Martín, Moreno, Belgrano, obviamente Sarmiento. Y esta es una imagen de los pasillos de exhibición del Louvre. Y ahora vamos a entrar a ver esa pintura. Pero antes quiero presentarles sintéticamente las características del neoclasicismo. La pintura que estamos viendo ahora en pantalla es El juramento de los Horacios, de David, el mismo que pintó la coronación de Napoleón, porque David fue un artista comprometido con la Revolución Francesa, él fue un activista revolucionario, y una vez las nuevas autoridades que asumieron el poder, David, el pintor, fue el pintor oficial de las autoridades revolucionarias, y era el que diseñaba los escenarios y las vestimentas de los actos públicos que organizaban, bueno, las nuevas autoridades revolucionarias. Y después David fue uno de los retratistas de Napoleón, ¿no? Napoleón tuvo muchos muy buenos pintores que lo retrataron. Ahora bien, características del neoclasicismo. Podemos decir que el neoclasicismo también cumplió una función didáctica, como la cumplió en su momento el barroco católico, porque el neoclasicismo trató de difundir y enseñar los contenidos ilustrados
para lograr, para lograr la educación de la sociedad en estos nuevos valores, ¿no? En los valores de la razón. Recordemos que el filósofo alemán Kant, en este periodo, en el año 1784, publica un texto muy breve en donde él sintéticamente dice que la razón es la que va a emancipar al género humano y nos va a sacar de la ignorancia y de esa etapa de infancia que hemos vivido hasta ese momento, ¿no? Entonces el neoclasicismo va a tratar de ser un vehículo de todo el pensamiento ilustrado, ¿no? Entonces, el neoclasicismo lo podemos pensar como la expresión del ideario ilustrado y de la Revolución Francesa. Entonces, la imagen que va a trabajar van a ser imágenes que tienden a estar despojadas. ¿En qué sentido? Van a trabajar un solo tema o muy poquitos temas en una misma pintura. Van a trabajar con pocos protagonistas o un solo protagonista en la pintura. No van a trabajar la profundidad en la imagen y al contrario, los fondos van a estar trabajados con arquitectura del período greco-latino. Entonces vamos a ver las arquitecturas de arcadas de medio punto y todas en mármoles y columnas gruesas en mármol. ¿Qué más? Todas estas características de las obras buscan también que la obra tenga llegada directa al espectador, pero ya no esa llegada emocional e impactante del barroco. ¿Se acuerdan la escultura barroca del éxtasis de Santa Teresa? Que era impactante, claro, que nos embargaba. Nada de eso encontramos en el neoclasicismo. Vamos a ver que trabajan la imagen en un tono de frialdad, porque buscan la objetividad. Entonces, el dibujo va a ser preponderante respecto del color. Y vamos a ver cómo las formas las trabajan de manera clara. Las formas van a ser precisas. Entonces no vamos a ver los contornos difuminados, como lo vimos en el rococó. ¿Se acuerdan con Watteau, que generaba toda una atmósfera de ensueño? Eso no lo encontramos acá. Entonces, imagen objetiva, y vamos a ver a David. Entramos en David, que es el que pintó la coronación de Napoleón. David tiene formación académica, como dije, fue retratista oficial de la Revolución Francesa, fue retratista de Napoleón, y cuando cae Napoleón, lamentablemente David se tuvo que exiliar, se trasladó a Bélgica, que es donde muere, nunca más pudo volver a su patria, ¿no? Le debe haber costado un montón. Y David fue un estudioso, un lector del texto Historia del Arte en la Antigüedad de Winkelmann. El libro de Winkelmann operó como manifiesto del programa neoclásico. Y a su vez, en este periodo tenemos que marcar dos hechos históricos fundamentales, que fue el descubrimiento de las ruinas de Herculano y Pompeya en las décadas del 30 y del 40. Obvio me refiero a 1730-1740. ¿No? Herculano y Pompeya fueron ciudades del siglo I de nuestra era, o sea, estaban bajo el Imperio Romano, y quedaron tapadas por la lava de la irrupción de los volcanes vecinos. Entonces, Europa se encuentra que vuelve a tener contacto con esa tradición griega, latina, y puede ver de primera mano, porque se preservó a través de los siglos por efecto de la lava, puede ver pintura mural, puede ver esculturas, puede ver mobiliario y todos sus utensilios
que se usaban en el Imperio Romano durante el siglo I de nuestra era. Entonces, significó un revival nuevamente del mundo griego y latino. De ahí en parte la denominación al programa, neoclasicismo, es decir, los nuevos clásicos, en referencia al Renacimiento, porque se acuerdan que el Renacimiento también revisitó y revió, en parte fue el momento en que Europa nuevamente se conectó con la tradición grecolatina y en parte a partir de la caída del Imperio Romano de Oriente en manos de los otomanos. Y se acuerdan la gran emigración de griegos bizantinos huyendo del dominio musulmán. Entonces, Europa nuevamente se conecta con la tradición grecolatina. Y David fue un estudioso de las ruinas. Él viajó a Italia y fue al sur a ver las ruinas de Pompeya y de Herculano. Entonces era un gran conocedor de la escultura griega. Ahora bien, cuando yo hablo de la tradición greco-latina, ¿saben de qué periodo histórico estoy refiriendo puntualmente? Históricamente, la tradición greco-latina, o sea, griega y latina, corresponde primero al mundo griego antiguo, que lo ubicamos, pónganle, entre 800 antes de Cristo hasta 300. Ese es el periodo griego, que se subdivide en periodo arcaico, periodo preclásico y periodo clásico. Obvio que en el periodo clásico, que son los años 400 y 300 antes de Cristo, corresponden a Platón, Aristóteles, Sócrates, el dominio de Pericles, Sófocles, Esquilo, Eurípides, al escultor Fidias, a Mirón, a Policleto, y en el año 300 antes de Cristo está Alejandro Magno. Con la muerte de Alejandro Magno, en el 328, empieza el periodo helenístico, y dura hasta la irrupción, hasta el dominio de los romanos con su imperio. Entonces, del 328 hasta el año 1 de nuestra era, es el periodo helenístico, que es un periodo muy importante en la cultura. En esa época fechamos a la Venus de Milo, a la victoria de Samotracia, y el periodo helenístico cae cuando cae la última dinastía importante, que es la dinastía ptolomeica, ¿no? Que es cuando Cleopatra, reina ptolomeica de Egipto, es vencida por las tropas romanas y emerge el Imperio Romano. Y sabemos que el Imperio Romano, didácticamente, decimos que cae en el 476, cuando Roma cae bajo el dominio de los ostrogodos, que eran parte de las tropas y los pueblos enteros que migraban de Asia y de Europa del Este por distintas razones, y eran los pueblos germánicos, túrquicos, mongoles. Entonces, toda esta tradición, desde Grecia antigua hasta el Imperio Romano, es la tradición greco-latina. Ahora bien, David, como Homero, ¿en qué, Homero, perdón, Homero, ¿en qué época estuvo se todo lo esto? data aproximadamente en los años 700, ¿ok? O sea, Ah, es en el mira, periodo arcaico. Y la historia que él relata, la Ilíada y la Odisea, se entiende que es del la año Odisea. 1200 antes de Cristo. Ah, Troya es de esa época, 1200 antes de Cristo. ah, mira. Bueno, todo eso es mundo greco-latino, el que continuamente este ciclo europeo que va del Renacimiento hasta fines del 1800, continuamente va a ir abrevando de la tradición greco-latina, como ven, ¿no? Entonces, lo que hace el neoclasicismo y David en particular, van a tomar periodos específicos de la tradición greco-latina. Toman el periodo clásico griego por la noción de democracia y el periodo clásico de Roma, pre-imperio, por la idea de república. Entonces,
El Ah, neoclasicismo enfoca estos periodos clásicos y los trae a la contemporaneidad para trabajarlos en pos de este ideario ilustrado de igualdad, de libertad de los ciudadanos, la igualdad y no el poder hereditario monárquico, la idea de la solidaridad. Entonces vamos a ver la primera obra de David, el Juramento de los Horacios, que la pinta antes de la Revolución Francesa. Y David acá ilustra una historia de Roma republicana, que es la lucha que tuvieron por cuestión territorial dos familias que estaban conectadas entre sí. Vemos en la imagen el juramento de los tres hermanos, que eran los Horacios, jurando ante su padre, que tiene levantado en sus brazos las espadas de estos hermanos, ¿no? Y es el sector de mayor iluminación de la pintura, porque es el más importante, ¿no? El juramento para defender el propio territorio. A la derecha vemos a las esposas de los Horacios, que por el contrario están colapsadas por el dolor de ver partir a sus hermanos, a sus hermanos y maridos también, a lucha. Vemos también que una de ellas está abrazando a sus hijitos. Los Horacios se enfrentan a otro grupo de hermanos, que son los Curacios, de acuerdo a la historia romana. Y lo que pasa con ambas familias es que son cuñados cruzados. Algunos de estos hermanos están casados con hermanas de los Curacios. Y los Curacios, algunos de ellos son hermanas de estas mujeres. Por eso el dolor de las mujeres, porque ellas van a perder a sus hermanos y las otras también, a sus maridos. Lo que la pintura y David nos está tratando de transmitir es el valor que significa dar la propia vida por valores superiores, por la familia, por la tierra, por la patria, por la república. Entonces, la pintura trabaja este ideario revolucionario. A David se lo piensa como un artista al servicio de la revolución. Y el tratamiento que le da la pintura es un tratamiento que nos remite al mundo romano clásico. Vemos todas las vestimentas de pliegues y paños a la antigua. El fondo de la pintura son arcadas que responden a la arquitectura grecolatina, ¿no? Arcos de medio punto, o sea, semicírculos, sostenidos por gruesas y firmes columnas, todo en mármol. Y el piso también lo vemos en mármol. Y vemos que el artista no trabaja en profundidad la imagen, porque él trata de distinguir el tema principal, que es el valor de los hermanos que van a salir a luchar por su tierra y por su familia. De aquí la presentación casi en friso de toda la pintura, ¿no? Es como si nosotros estuviésemos viendo un escenario y arriba las figuras bien claras, exhibiendo lo que están haciendo, que es el juramento por la patria. Y la representación. Obviamente estamos ante una pintura mimética, representativa, ¿no? Porque distinguimos claramente figuras y objetos tal como se nos presentan a nuestros ojos en el día a día, ¿no? Recordemos que todo este ciclo del arte europeo, del Renacimiento al postimpresionismo,
es arte mimético, arte representativo. El artista reproduce los fenómenos como se le aparecen al sujeto en la vida cotidiana. Pero en este caso, la representación neoclásica tiene una idealización, porque David trabaja los cuerpos como si fueran las esculturas griegas clásicas. Son cuerpos perfectísimos, de proporciones exactas y de musculaturas precisas. Vean los músculos de los brazos, los músculos de la pierna, las pantorrillas. Son cuerpos de una perfección que el cuerpo normal humano no lo tiene, salvo un hombre que trabaje diariamente en un gimnasio su cuerpo, pero no es el cuerpo normal. Es un cuerpo que está perfeccionado, está idealizado. El del medio era zurdo. ¿Este te referís? Sí, puede ser porque... Claro. No, yo sí, también. Porque acá está la mano. sí, Ya. sí. Muy bien. Vamos a ver detalles de la obra. No tiene nada que ver, ¿no? Esta imagen está virada al amarillo, pero bueno, para ver con detenimiento, a ver si tengo otra imagen. Ven que el rostro de este hermano es como tiene la iconografía de la escultura clásica griega, ese perfil griego perfecto. Los ojos. Es escultural como trabaja la figura. Los escultores del mundo griego clásico, como Fidias, Policleto, también idealizaban la figura. Y acá las mujeres colapsadas. Quiero volver a la imagen. La iluminación de la pintura es una iluminación fría. Esto es característica del neoclasicismo, en esta búsqueda de una imagen objetiva y distanciada, para que tenga una llegada, es cierto, directa al espectador, pero le quita contenido dramático, porque es un arte que apela a la inteligibilidad del receptor, ¿no? No apela tanto a la emoción. Por eso decimos que es una imagen clara, objetiva, un poco fría, ¿no? ¿No? Genera un distanciamiento del espectador, muy distinto a la imagen barroca. Bueno, pasamos a otra obra también de tema ahora del mundo griego, La muerte de Sócrates. ¿Se acuerdan que Sócrates, hoy decimos que era filósofo, pero bueno, un sabio de la antigüedad, el maestro de Platón, él fue juzgado en Atenas y le impusieron una condena, la muerte por cicuta, y podía salvarse de la condena si él desdecía y se arrepentía de los postulados filosóficos de Sócrates, que en su momento, bueno, obviamente fueron difícilmente aceptados por sus contemporáneos. De hecho, con Sócrates comienza otro momento cultural y también artístico en Grecia. En el arte se manifiesta, con Sócrates se agota el teatro griego clásico, la tragedia clásica.
Sí. Pero bueno, es decir, Sócrates fue un reformador del mundo cultural y del pensamiento de su momento, pero él optó por cumplir la condena antes de dejar de lado su postulado, y bebió la cicuta y murió. Y es lo que reproduce David. Nuevamente es una pintura que nos invita a pensar la importancia del compromiso de los seres humanos con sus convicciones, con sus valores, ¿no? Y cómo alguien puede dar la vida por los valores. Otra vez un contenido al servicio del ideario revolucionario. Y vemos casi en el centro de la pintura a Sócrates. Con su mano izquierda está por tomar la copa que tiene el veneno, y su mano derecha, con el dedo elevado, el dedo índice elevado, está advirtiendo a sus discípulos que lo rodean y que expresan gran dolor por el suceso, y advirtiéndoles admonitoriamente el valor de la convicción de su ideario y lo que significa ser fiel hasta las últimas consecuencias. La obra, obviamente, reproduce el mundo clásico griego. Tenemos la arquitectura de fondo con el arco de medio punto. Si bien hay un poquito de profundidad en el sector izquierdo, que vemos que seguramente los integrantes del jurado que dictaminaron la condena, pero aún así no hay gran profundidad, porque detrás de Sócrates ya vemos la pared del recinto donde se ubican. Y el dolor que expresan sus discípulos, tenemos que pensarlo en la estética neoclásica, que expresa los momentos de dolor de una manera contenida, porque esto era el ideario del artista neoclásico, no expresar dramáticamente el dolor de modo tal que desfigure el rostro. Eso se alejaba del ideario. Entonces las expresiones de dolor que vemos no tienen grados de dramatismo excesivos, ¿no? Como en algunas pinturas del barroco que vimos. Vamos a ver con detenimiento. Vean, David tuvo formación académica, entonces era técnicamente era destacado él como artista, ¿no? Está muy bien trabajado el cuerpo de Sócrates, el rostro, el pelo, la barba, el torso, pero hay una idealización, hay un embellecimiento del cuerpo masculino. Acá el dolor de sus discípulos, uno que se tapa la cara, el dolor de otro discípulo. Ven que es una demostración del dolor contenida, ¿no? Parecen nórdicos, irlandeses, suecos. Elegí este fragmento porque David pinta el brillo de la uña de Sócrates. Y ahora, otro tema del mundo romano que hace referencia al momento de la fundación de Roma. Aquí está, vamos avanzando. Se llama el rapto de las Sabinas. La historia romana cuenta que la ciudad fue fundada por Rómulo y Remo. En los primeros tiempos, la ciudad solo contaba con hombres, no había mujeres. Entonces los romanos querían conectarse con las mujeres de los pueblos linderos a Roma. Pero como los romanos tenían mala fama de guerreros, agresores, los pueblos vecinos los evitaban. Entonces, ¿qué pergeñaron los romanos?
decidieron organizar fiestas deportivas para que otros pueblos ingresaran a la ciudad y ellos raptar a las mujeres. Lo que efectivamente hicieron, invitaron a los sabinos concurrieron, padres, hijos, con sus esposas y con sus nietos, y en un momento dado de los juegos deportivos, los romanos raptaron a las sabinas. El tema está que, bueno, los sabinos se retiraron de Roma. Con el correr del tiempo, las mujeres sabinas se enamoraron de los romanos y ellos de ellas, y formaron familias y tuvieron hijos. Pero décadas posteriores, un rey de los sabinos, que ahora no me acuerdo el nombre, bueno, no importa, unifica al pueblo sabino y decide atacar a Roma. Y es el momento que David está retratando. El momento, según cuenta la historia, en que fueron las mujeres, junto con sus hijos, que se interpusieron entre el ejército de los sabinos y el ejército romano para evitar la contienda y las muertes. Y eso significó que sabinos y romanos firmaran la paz y la contienda se evite. Entonces David está pintando en el medio la figura de una mujer sabina con los brazos abiertos, que es el cuerpo femenino que recibe mayor iluminación. A cada uno de los lados está, a la izquierda, las tropas sabinas y a la derecha las romanas. Y vean cómo juega con una simetría inversa David, porque en el lado izquierdo presenta de frente al guerrero con su escudo, pero en el sector derecho lo presenta de espalda y podemos ver el escudo con el símbolo de Roma. Este es el símbolo de Roma. Y vemos nuevamente el tratamiento del cuerpo escultórico, ¿no? Un cuerpo perfecto. Vemos también acá una mujer, Sabina, con su bebé, agarrándose del pie de su marido, seguramente. En el segundo plano vemos las lanzas, vemos una mujer con el bebé en brazos, y en el fondo el artista pintó murallas con almenas, que bueno, la almena es arquitectura musulmana, sobre rocas, y bueno, en el fondo vemos nubes y el cielo. Y vemos caballos alzados que están muy bien trabajados, y en el sector derecho, que yo ahora no lo veo porque estoy viendo las pantallas de ustedes, representa también un símbolo de Roma. Vamos a verlo. Bueno, acá vemos a las sabinas. ¿Ven el tratamiento de la figura? Que son formas claras, precisas, contundentes. Los contornos no están difuminados. Por eso decimos que la forma es cerrada y prevalece el dibujo por sobre el color. Eso. Y bien, bueno, aquí vemos el soldado sabino de frente, aquí el detalle con su esposa que parece una escultura. Aquí el guerrero romano, erguido, símbolo de Roma. Perdón, a los hombres los pinta bárbaros, pero a las mujeres las hacen gorditas, no la hace tan... En la época. En la época. Yo entraría bárbaro en esa época. Bueno. Vos, no, pero el hombre perfecto, músculos, estéreo. En cambio las mujeres son más bien gorditas, ¿no? Sí. Hay historiadoras feministas, una que se llama Linda Nochlin, que hace una lectura de género en David. Hay una revalorización del cuerpo del hombre por sobre el de la mujer. Y en la pintura del juramento de los Horacios, la fuerza y la determinación está en la figura masculina.
y la debilidad en la femenina. Entonces Nochlin propone que también ahí hay una lectura de género y jerárquica de parte de David. El valor está en lo masculino y no en lo femenino. Pero sí. ¿Eso es típico del neoclásico o no? Buah. No, Es típico de toda la tradición europea. Ah, Sí, no, no es solamente del neoclásico, no, no, pobre David. Ese símbolo de Roma también, la loba, que estaba en la parte, claro. la loba. Y ahora, la muerte de Marat. Bueno, esta qué lindo. pintura es muy importante. Eh, David ilustra la muerte del político y médico Marat, que fue un revolucionario. Él estaba en Londres trabajando como médico y un año antes de que estalle la revolución, él vuelve a Francia para sumarse al movimiento. Y de hecho, en el año 89 funda un periódico. Era muy amigo de David. Era un político del sector de los jacobinos y fue asesinado por una girondina. Y la girondina fue atrapada, que ahí está el nombre de ella, y bueno, fue condenada y pasó por la guillotina. Bueno, aquí a David le pasó que fue el primero que entró al domicilio particular de Marat y lo vio muerto en su bañera, mientras estaba contestando correspondencia. El tema está que David acá trata la muerte de su amigo y le da un tono sacro. Vemos que en primer plano tenemos la caja rústica donde David se la dedica a su amigo y la firma. A Marat, David. Esta obra está en Bruselas porque cuando David deja Francia se la lleva. Y sobre la caja vemos una hoja escrita, tintero y pluma. Y en el segundo plano vemos el cuerpo muerto de Marat, ¿no? Que sobresale de la bañera pequeña y cómo está vencida su cabeza. Una de sus manos tiene la otra parte de la carta y la otra sostiene la pluma. Aquí David ilustra, y aquí bueno, es el trabajo personal de David, ilustra el intercambio de cartas que tuvo Marat con quien lo asesinó, porque la mujer que lo mata quiere presentarse ante él, hacerle un pedido de fondos, porque ella era una mujer que el marido estaba luchando en el frente y no tenía medios de subsistencia. Entonces le pedía a Marat, como integrante del gobierno, una pensión. Y entonces David representa la carta en la que Marat le está otorgando la pensión a la mujer. Y representa también la carta en donde estaría el petitorio de de la asesina pidiéndole la pensión. Entonces, podemos decir que es una pintura simbólica porque David está apelando a la significación del hombre dedicado a las letras, el pacífico, el culto, ¿no? El intelectual y el generoso que otorga la pensión a la mujer necesitada. Y la figura de la mujer, que no la vemos acá, como la idea de la traición y de la violencia. Porque veamos que en el sector inferior izquierdo, David reprodujo el cuchillo, ¿no? El cuerpo del delito. Y veamos que David deja con poca iluminación la pequeña herida que le da la muerte a Marat y el cuchillo. No ilumina los objetos, ¿no? que identifican el asesinato. Ilumina el rostro, parte de su cuerpo, ilumina las cartas. La iluminación trabaja el claro-oscuro, ¿no? Porque vemos que el fondo es neutro.
no hay reproducido nada en él, solamente un juego de iluminación. Y es oscuro para resaltar la figura del protagonista, que es Marat. Entonces el tratamiento de la luz es artificial, porque está al servicio de lograr una expresión en la pintura, dar la intensidad que busca el artista. Y de aquí podemos decir que el modo en que ilumina el rostro de Marat, que parece plácido, hay autores que dicen que, hay autores que leen en la boca de Marat una suave sonrisa, o aunque más no sea un gesto relajado. Ahora vamos a ver en detenimiento. De aquí, ¿no?, el carácter cercano al tratamiento de lo sacro que algunos autores leen en la obra. ¿Ven la boca de Marat? Y sigo. El texto. Acá está otorgándole Marat el beneficio a Corday. Corday es la asesina que se identificó, se juzgó y se condenó. Y aquí un detalle de la obra. Y aquí quiero... bueno, Napoleón cruzando los Alpes. Esta obra a mí me encanta. Es un retrato de aparato. ¿Por qué? Porque está al servicio de representar y exaltar al poderoso, ¿no? Una de las funciones que tuvo el arte en todo este periodo. Es un retrato ecuestre. Vemos a Napoleón montando su hermoso caballo blanco que está alzado sobre las patas traseras. Él se mantiene en eje firme, con unas de sus manos sostiene las riendas y con la otra señala hacia adelante, ¿no?, en señal de avance. Él está dirigiendo su campaña en la que el ejército francés atravesó los Alpes. Vemos al fondo los perfiles de los soldados cargando y trasladando la artillería. Y como fondo vemos los Alpes que se alzan abruptamente. Y vemos en el sector derecho algunas nubes y el cielo. Y vemos la expresión de Napoleón. Esto es bien del neoclasicismo. La expresión de una persona que está en dominio de la situación y a su vez expresa serenidad. Y vemos como el viento hace volar la gran capa roja del general y hace volar la cola y las crines del caballo. La composición es dinámica con algunas particularidades interesantes. Vemos que las montañas que se levantan enseguidita después de la figura de Napoleón marcan diagonales que se oponen a las diagonales que forman las nubes, ¿no? Son oblicuas que circulan en sentidos distintos. Eso da dinamismo a la imagen. Y también podemos ver que la figura de Napoleón y el caballo forman un sutil zigzag. Si empezamos de la punta del paño hasta la otra punta, la pata del caballo, la cola, las otras patas, hay un suave zigzag o una S. Eso da dinamismo al dibujo. Y también el caballo está en diagonal. El caballo está en línea diagonal. Pero hay algo muy interesante. Como es una línea diagonal ascendente que va de la parte inferior derecha y se eleva
a la parte superior izquierda, es una línea diagonal ascendente que corre en dirección distinta a la que va nuestra mirada. Nosotros vemos de izquierda a derecha, que es así como leemos. Entonces, producir en la pintura una línea que asciende en el sentido inverso al de nuestra mirada hace que nuestra mirada se retarde. Entonces, al retardar la elevación del caballo que sostiene a Napoleón, hace que la figura tenga algo de lo estático, le quita el dinamismo. Si lo hubiese puesto en la otra dirección, sí, el caballo se eleva y avanza. Pero acá un poco lo solidifica, dándole un carácter escultórico, como si fuera la escultura ecuestre de Napoleón en su caballo, ¿no? Son estrategias que maneja el artista con gran habilidad. Y hay otra cuestión también. En la parte inferior de la obra, el artista coloca el apellido del general Bonaparte, pero también escribe Aníbal y también escribe Carlomagno. ¿Se las marco? Bonaparte, Sí, Aníbal. Bonaparte. Y Aníbal acá. Sí, Carole Magnum. Después lo vemos bien. sí. ¿Por qué? Aquí David está citando a Aníbal, que fue el general cartaginés que se opuso a los romanos. Y se acuerdan que Aníbal partió de España y para llegar a Roma, efectivamente llegó a Roma, pero bueno, no pudo entrar a Roma y vencerla, y los cartagineses fueron vencidos por los romanos en los años 200 a.C. Ahora bien, Aníbal atravesó los Alpes. Entonces David emparenta la figura contemporánea de Napoleón con la figura del general cartaginés Aníbal. Y Carlomagno, recordemos, Carlomagno fue un rey franco que vivió a fines de los años 700 y los primeros años del 800, entonces eso es alta edad media, y Carlomagno fue el primer rey que logró unificar diversos territorios europeos que con la caída del Imperio Romano habían quedado todos dispersados. Y fue el primero que logró unificar parte de Francia, Países Bajos, Alemania, Hungría, lo que hoy es Austria, parte de Italia, y es el que fundó el Sacro Imperio Romano Germánico. Y él se hizo coronar emperador por el Papa en Roma, en el año 800 o 801. Entonces la figura de Carlomagno es una figura muy importante para la tradición y la historia europea. Entonces David, como también Napoleón, que admiraba a Carlomagno, David toma ese legado histórico de su propio mundo, los trae al presente, los inscribe acá, y al conectarlo con el general Napoleón, es como que está presentando el héroe moderno de Europa, de la Europa contemporánea a él. Acá se lee bien: Bonaparte, Aníbal y Carole Magnus. Y pueden ver el ejército de Napoleón atrás. Y ahora quiero ir bárbaro a la consagración, a la coronación de Napoleón, que Gabriela vio y tuvo. Saben que David presenció la coronación y tomó apuntes. Y hay retratos de los que efectivamente participaron en la coronación. Como ven, voy para atrás. Tiene 6 metros por 9 metros. Es una obra de gran formato. Impacta, es una obra monumental. Y le llevó años a David trabajarla.
Estamos en el interior de la Catedral de Notre Dame, que está en París, que es el lugar donde Napoleón se coronó. Ustedes se acuerdan que con la Revolución Francesa la Catedral de Notre Dame fue retirada de sus funciones religiosas, eclesiásticas, ¿no? Se la desacralizó. Y fue Napoleón, a partir de su coronación, que la devolvió a sus funciones litúrgicas y rituales. Entonces, estamos adentro de Notre Dame. La figura principal podemos distinguir que es Napoleón, que está de pie con los brazos alzados, sosteniendo la corona en el momento previo al que va a coronar a su esposa, Josefina. Y se los marco acá. Y es la figura protagonista de la composición. Es la que recibe mucha iluminación, porque hay otras partes iluminadas. Hay un eje vertical que organiza la gran tela, que es esta cruz procesional que tiene un eclesiástico, ¿ven? Que marca la vertical, entonces ordena esta composición tan rica y tan llena de personajes. Antes de hablar de los personajes, el entorno, o sea, la iglesia de Notre Dame, está trabajado de una manera que no se corresponde a lo que es realmente Notre Dame. Notre Dame es una iglesia que es la catedral, corresponde su construcción al período gótico. Empezó a ser construida en el año 1100 y terminó en el 1300. Entonces es gótica y no es clásica grecolatina como la representó David, porque David nuevamente está apelando a ese pasado clásico griego y romano. Entonces hace de Notre Dame un entorno de columnas enormes de mármol y con arcos de medio punto. Esa no es la arquitectura de Notre Dame, porque es gótica y tiene arco apuntado. En fin, veamos los personajes. Como conté, Napoleón, el más importante, que está por coronar a Josefina, que está arrodillada y también en gesto de sumisión a él. Él ya se había coronado, tiene la corona de laureles en cita al Imperio Romano. Y detrás de Napoleón está el Papa, es Pío VII, que está sentado y ubicado detrás del emperador. Y el Papa se limita a bendecir el acontecimiento. David interpreta muy bien el nuevo equilibrio de poder que vivía Francia. Por eso la ubicación por detrás del Papa. Y además, como contó Gabriela, la mamá de Napoleón, que la marco acá con el cursor, está representada en una de las graderías de las tribunas y tiene un trabajo casi de mayor importancia que el Papa, que está de perfil, ¿no? Porque la mamá de Napoleón está sentada acompañada de un respaldo relativamente importante y frontalmente al espectador. Muy bien, vamos a ir de izquierda a derecha. Aquí vemos a los dos hermanos de Napoleón, porque David representó a los altos dignatarios civiles y eclesiásticos y a su familia que participó del evento. Acá están los dos hermanos. El primero es José de Bonaparte, el que fue rey de España, a partir del cual nosotros en América pudimos fundamentar nuestro pedido de independencia. ¿Se acuerdan? Porque el rey Fernando VII huyó de España y se fue a Francia, a un castillo. Bueno, este es José de Bonaparte, que fue rey de España.
Este es Luis, el otro hermano, que fue rey de Holanda. Y acá estas mujeres que marco son todas las hermanas de Napoleón. Y este niño aquí es el hijo de Luis, o sea, es sobrino de Napoleón. Y otra figura que vamos a marcar, por supuesto, todo el cuerpo de dignatarios eclesiásticos que rodean a Pío VII, pero esta figura que está acá, de perfil, que tiene el rostro de perfil iluminado, era el ministro de guerra de Napoleón, cuyo nombre ahora no lo recuerdo. Pero lo importante es que sostiene en su mano, nuevamente, el símbolo de Carlomagno, que es una semiesfera con la cruz encima, que simboliza la universalidad del cristianismo. Y el símbolo de Roma, sí, lo marqué ahí en la corona de laureles que tiene Napoleón. Y está David, se representó. Aquí no lo vamos a poder reconocer. Gabriela, ¿vos lo ubicás? ¿A David lo ubicaste? Basta. ¿Me escuchás vos? Ahora sí. Estoy mirando a ver si lo ubico, no. Bueno, lo vamos a ubicar ahora. ¿Este gordo era alguien conocido? ¿Cuál? El que está al lado de Pío VII. Ay, sí, seguramente, sí, sí, porque son retratos, sí, 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 es un Claro. dignatario de la iglesia, claro que sí, ¿no? Sí, sí. Como Markel, el ministro de Sí, guerra, sí, pero también. Otra cosa importante, perdón, otro recurso que equilibra la composición. Todas las miradas convergen en la figura de Napoleón. Hay algunas que miran al espectador o miran por fuera de la composición, pero fíjense ahora cómo todos miran la corona, lo miran a él. Entonces él se hace el punto focal también por la dirección de las miradas. Bueno, acá la vemos a Josefina, arrodillada. Acá Pío VII, bendiciendo la imagen. Acá a los hermanos, José, Luis, las hermanas y el hijito de Luis. Miren el detalle de la vestimenta, ¿no? El virtuosismo de David como pintor. Acá vemos al ministro de guerra con la semiesfera y la cruz. Acá lo vemos en detenimiento, con mayor detalle. estoy mirando la foto de David a ver si lo encuentro por algún lado. Bueno, acá está David. Él se representó en las graderías, en la segunda, tomando apuntes, lo que efectivamente hizo, tomó apuntes del Ah, evento. mira, Se los marco, este es David. Y acá sí, está, sí. él se pintó tomando apuntes. Muy bien. Ahora vamos a ver un retrato de el que es considerado el padre de la química moderna. Me refiero a Lavoisier, porque Lavoisier, como ilustrado, aplicó los postulados ilustrados y si bien Lavoisier no fue un descubridor o un inventor de cuestiones que tenían que ver con la química, pero sí fue un sistematizador de los conocimientos que se tenían hasta ese momento de la química. Y él enunció principios, otorgó, construyó conceptos, es decir, y además hizo mediciones cuantitativas, ¿no? Y generó toda una nueva nomenclatura para la ciencia de la química, dejando de lado, por ejemplo, la nomenclatura o los nombres que venían de la alquimia.
Entonces Lavoisier fue un ilustrado, y Lavoisier en todos sus estudios y mediciones fue ayudado y acompañado por su esposa. Entonces David lo retrata a él y a su esposa. Además, la esposa de Lavoisier fue alumna de dibujo y de pintura de David. Aquí están. Qué hermoso este. Sí, y transmite mucho afecto por los retratados. Los dos están vestidos a la moda, con peluca. Él con saco negro, un jabot blanco que le sale del cuello, tiene culotte, se llama, medias negras, zapatos negros con hebilla. Y ella, bueno, vestida a la moda, también con encajes alrededor del cuello, cintura marcada, con una banda celeste, y bueno, gran peluca en su cabellera. Los dos están adentro de su estudio, ¿no? Porque vemos la mesa de trabajo de él, que está escribiendo, y sus instrumentos de estudio y de mediciones. Vemos abajo una campana de cristal, vemos el brillo del cristal. Y lo que es significativo de esta pintura, que a ella, a la mujer, la coloca por encima de la figura masculina. Y ella, vemos cómo suavemente se apoya sobre su marido con una de sus manos, y ella tiene la mirada dirigida a nosotros, al espectador. Y él la mira a ella mientras escribe. El fondo, aquí vemos nuevamente el tratamiento neoclásico, que el fondo está trabajado pero sin profundidad, y reproduce arquitectura grecolatina, porque vemos a las pilastras, a 3 columnas acanaladas en fragmentos que se ven en el fondo, y evocan la arquitectura grecolatina. En el lado izquierdo, con poca iluminación, están los instrumentos de dibujo y pintura de ella sobre esta silla, y acá se ven parte el atril y papeles. Ahora lo vamos a ver en un fragmento ampliado de la pintura. Entonces David pinta las actividades de los dos retratados, las investigaciones metodológicas, científicas, cuantitativas de Lavoisier, y la dedicación al arte de su alumna. Y vean el tratamiento del terciopelo en el textil que cubre la mesa, donde hay un tintero, las plumas. La representación es sumamente verosímil, casi diría naturalista, pero hay una suave estilización, ¿no? De los rostros, de las posturas. Pero bueno, el tratamiento del brillo del vidrio, de los metales, el trabajo del cofre que hay atrás, la transparencia del tintero, que vemos la parte final o la parte inicial de las plumas. Y acá vemos la silla y los papeles de trabajo, y acá un paño, seguramente el que usaba la mujer para sus clases de dibujo y pintura. ¿Lo ven? ¿Ven a la silla? Sí. El paño y los papeles en soporte. Bueno, un último retrato, Madame Recamier, que es un retrato también famoso de David. Él está retratando a esta joven
que en ese momento tenía 23 años, el retrato es del 1800, sí, bárbaro, y está en el Louvre. Es la esposa de un banquero adinerado, que era una mujer muy bella, muy bien considerada en su momento, y muchos artistas la buscaban para retratarla. Ella eligió a David, y de hecho los círculos que la rodeaban a ella la cuestionaron en la elección de este artista, de David. ¿Por qué? Porque David, en el círculo que la rodeaba a ella, era visto como una figura problemática. David era amigo de Robespierre, era amigo de Marat, era amigo de Napoleón, y era un revolucionario. La postura que eligió David de colocar a la mujer recostada y alargada con los pies sobre este diván es una postura que creó David, y después fue muy imitada esta posición y postura para hacer retratos, fue copiada. Y vemos nuevamente mucha sobriedad en el trabajo. Hay solamente dos elementos: el elemento, la luminaria a la izquierda, y el diván. El fondo es neutro. Entonces, la imagen, bien neoclásica, es clara, un único tema, la retratada, la única figura, las formas son claras, no hay contorno difuminado, y sí hay estética en la tradición grecolatina, porque ella está vestida con túnicas a la antigua, con talle alto, y los rulos sobre la frente también se entendía que era la moda del mundo romano clásico. Ahora vamos a pasar a una cosita más. Esta pintura fue terminada en sus partes secundarias por uno de los integrantes del taller de David. David en su momento tuvo un taller muy importante y muy reconocido en su época. Bueno, imagínense, fue el pintor oficial del periodo revolucionario, y después fue uno de los retratistas de Napoleón. El artista que terminó de trabajar los aspectos secundarios de la obra es Angres, el artista que vamos a ver ahora. Angres es un artista también que perteneció a este periodo, obviamente, del neoclasicismo. El padre de él fue pintor académico, Angres también un pintor académico que se destaca como dibujante virtuoso. Él fue un admirador también de Napoleón, pero a diferencia de David, él no se sumó al ideario ilustrado revolucionario. Fue un hombre de un ideario más, no voy a decir reaccionario, pero un ideario distinto. Y él se llevó mal con David, tuvieron una mala relación, porque también tenían una concepción de la pintura neoclásica diferente. ¿Tengo un retrato de él? No. ¿Por qué diferente? ¿Por qué? Antes de presentar esta bañista, que es del periodo napoleónico. ¿Por qué? Porque en Angres vamos a ver las características del neoclasicismo. Vamos a ver que hay suavidad en el tratamiento de los colores, no hay contrastes, y vamos a ver cómo el dibujo tiene mayor importancia que el color. Con esto quiero decir que las formas, en el modo en que están trabajadas, por esa claridad y contundencia que tienen, se imponen sobre el tratamiento del color. ¿Qué más les puedo decir? Entonces, al dar más importancia al dibujo que al color, logra ese tono frío y distante
que buscaban los artistas neoclásicos. Porque en esta cuestión de darle prevalencia al dibujo por sobre el color, están evitando contenidos expresivos, dramáticos, eh, contenidos, contenidos simbólicos que el color otorga. El color es un vehículo hábil para transmitir contenidos emocionales y también simbólicos o metafóricos. Eso es lo que no busca el neoclasicismo. El neoclasicismo, impregnado del ideario ilustrado, busca la inteligibilidad de la imagen. Angres trabaja la imagen inteligible, pero es un artista que tiene una visión muy personal de lo bello. Él entiende lo bello de una manera particular y en pos de transmitir una imagen bella, él va a cometer errores en el dibujo, que son errores, entre comillas, deliberados, porque están al servicio de producir la imagen que él entiende procedente. Entonces, es un artista que fue criticado en su momento, fue criticado por excéntrico. Angres, cuando cae Napoleón, tiene que irse de París, porque ya no vendía bien su obra, porque era identificado con Napoleón. Entonces él se retira a Italia, ¿no? Que de todas maneras Italia era un destino muy bueno para todo artista parisino, porque ahí podía abrevar y entrar en contacto directo con los italianos renacentistas, manieristas del barroco, el rococó, etc. Aún así, Angres sigue trabajando desde Italia y manda obra al Salón. Y en alguna oportunidad él gana en el Salón. Recordemos que en Francia se organizaba anualmente un concurso de pintura, escultura y dibujo organizado por el Salón Nacional con sede en París, ¿no? Y que un artista gane el primer premio de pintura, escultura o dibujo significaba el reconocimiento entre sus pares, ¿no? Y reconocimiento a nivel artístico y también insertarse en el mercado del arte del momento. Angres, este pintor, no tuvo tanto éxito en los círculos oficiales, académicos y en el salón, por esta cuestión de las incorrecciones en el dibujo. Aún siendo un dibujante destacado, virtuoso. Un crítico de arte contemporáneo a él fue Carlos Baudelaire. Baudelaire, el poeta y el escritor, que también fue crítico de arte. ¿Se acuerdan que les comenté? También el filósofo Diderot, que proyectó y concretó la enciclopedia, también era crítico de arte. Y Baudelaire fue muy lúcido al leer la obra de Angres. Y Baudelaire, palabras más o palabras menos, él decía, Angres tiene una factura académica, es decir, neoclásica, pero tiene un trasfondo romántico en esta cuestión de que Angres busca la incorrección en la anatomía humana, y la vamos a ver en esta obra, La banista de Vaucanson. ¿Qué es esta obra? Es bella, es famosa, seguro ustedes alguna vez la vieron. Directamente. Es un cuerpo de mujer sentada en el borde de una cama, de espaldas y desnuda. Angres trabajó mucho el género de desnudo y retrato, y desnudo de mujer, pero siempre el desnudo de mujer lo tenía que enmarcar
en una cuestión mitológica o en marcos exóticos para poder trabajar el desnudo, porque si no, no podía trabajarse en este momento, primera mitad del siglo XIX, un desnudo realista de una mujer. Él la presenta de espaldas, con un turbante en la cabeza, vemos el detalle muy bellamente trabajado de los pliegues de la tela, también tiene una tela en su mano izquierda, vemos los pliegues, la cama, las sábanas y el decorado de las sábanas, ¿no? Que terminan en flecos y tiene un textil decorado con mucha suavidad. ¿Ven la suavidad de los colores? Que ninguno es contrastante. Y destaca lo que quiere que destaque Angres, que es las figuras, la figura de la mujer. Vemos a la derecha un cortinado verde, también muy sobrio. Ven la habilidad del artista como pintor, ¿no? Cómo dibuja a la perfección las formas, que son formas claras, precisas. Ahora bien, el fondo, bien del neoclásico, no hay profundidad, vemos sutiles pliegues de 2 paños, y lo único que indica que estamos ante un baño turco es el grifo que está en el sector inferior izquierdo. ¿Lo ven? Es pequeño. Se los marco acá. Este es el grifo con la salida del agua. ¿Lo ven ahora? Sí. Bárbaro, ¿no? Es una bañista. Ahora bien, ¿por qué esta obra es criticada por el ambiente académico? ¿Por qué esta obra no le gustaba a David? ¿Por qué David tuvo choques con Angres? Porque el artista altera las proporciones del cuerpo humano. La espalda de esta mujer es enorme, es desproporcionada. Véanla con respecto a las piernas. Choca también la desproporción. No tiene nada que ver esa espalda con estas piernas cortitas, ¿no? Y tiene el pie que se ve, el pie que está a la vista del espectador es un pie hinchado, ¿no? Entonces la representación Sí. del pie humano no tiene la verosimilitud que la academia, los salones de París exigían al artista. Ahora bien, el artista engrandece la espalda de la figura porque entiende que es la forma de expresar la belleza del cuerpo humano. Entonces él se toma el atrevimiento de salirse de la norma académica que indicaba la representación proporcionada del cuerpo. Y él trabaja la espalda como él inspiradamente cree que expresa lo bello. Y una espalda también que desdibuja la cadera, ahí no hay un hueso de cadera definido. Es una espalda ilusoria, pero es el modo que él entendía lo bello. Vamos a otra obra, La gran odalisca. Esta obra es más artificiosa. Nuevamente, un Pero desnudo. también, ¿Cómo? perdón, que también la espalda es enorme. La cola, Sí, la cadera y la cola también enorme. Todo. Está súper afectada. Y la pierna que tiene recogida tampoco responde a proporción alguna.
Y hagamos claro. la aclaración. Era un gran dibujante, era un gran pintor y un dibujo virtuoso tenía. Nuevamente, el desnudo de mujer está presentado en un ambiente exótico. Vemos que la mujer tiene un turbante, tiene un abanico oriental en la mano, y no sé si ustedes ven, a la derecha hay un sistema de pipa para fumar y hay humo. ¿Lo ven? ¿Sí? Yo no lo Sí. puedo ver porque tengo desplegadas las imágenes. Esta pintura fue encargada por una de las hermanas de Napoleón. Y otra característica de Angres es la línea sinuosa, que él trabaja mucho en los desnudos. Vemos que la línea de la columna, que no responde a ninguna columna, el brazo desproporcionadamente largo, marcan líneas curvas. Él trabaja mucho en la línea curva porque él apela a la sensación de sensualidad que lo curvo puede expresar. Ahora, el tratamiento de los brillos, de las sedas, de los paños, de las pieles, de las plumas que forman el abanico, es virtuosa. Acá las perlas de este objeto decorativo, el abanico, y acá se ve bien la pipa. Bueno, otro retrato de desnudo que es muy famoso, La Fuente. Nuevamente vemos el cuerpo de una mujer desnuda de manera frontal, ¿no? En primer plano. El fondo tiene poca profundidad, los colores no son contrastantes, al contrario son tenues, entonces se distinguen la preponderancia de las formas, que son claras, nítidas. Vemos el cuerpo humano con claridad. ¿Algún comentario de esta obra? El modo en que la modelo sostiene el jarrón es incómodo y además es artificial. Ningún brazo podría sostener un jarrón de cerámica o de barro y sostenerlo de esa manera. Hay artificio en la composición. Es una decisión estética de parte de Angres. Él quiere mostrar con claridad que la modelo sostiene el cántaro que vuelca el agua y trabaja como un símil del rostro de la modelo con el cántaro. ¿El símil en qué estaría? Que el cántaro muestra un asa, su asa a la derecha, que se emparenta con la oreja del rostro. Y el cántaro verte el agua como la modelo vuelca su pelo ondeado hacia el costado. Ajá. Obviamente la literatura, las historiadoras feministas hacen una mirada de género también en esta obra, ¿no? El tratamiento objetivizado del cuerpo de la mujer. Pero bueno, estamos en un contexto no contemporáneo. Y por otro lado, el artista trabaja el flanco izquierdo de la modelo que marca más o menos una línea vertical, ¿no? Y la línea vertical, como dijimos, tiene esa cualidad expresiva de estabilidad o serenidad.
distinto al flanco derecho, que marca muchas más curvas por el cántaro, por el codo que entra, por la cadera que está girada a la derecha. Entonces hay un juego de estabilidad y de sinuosidad con sensualidad. Acá les marco el fragmento de la pintura para que vean el pelo. ¿Lo ven? Para distinguir, ¿no? Entonces, para sostener esa lectura que emparenta el rostro con su oreja y el cabello que cae, con el cántaro, su asa y el agua que vierte. Un tema griego, Edipo y la Esfinge. Acá pueden ver nuevamente lo que significan las formas claras y contundentes del neoclasicismo. Vemos en primer término el cuerpo de este joven héroe, Edipo, en el momento en que enfrenta al monstruo de la Esfinge, que era mitad mujer y mitad leona. El relato de Edipo, ustedes recuerdan, es un relato mítico que se fue sosteniéndose en distintas versiones. Una de ellas es el poeta Sófocles, ¿no? Del periodo clásico griego, que hizo la obra Edipo. En breve, la historia de Edipo es una historia muy trágica, hace el sentido trágico de la vida del mundo griego, ¿no? Que el destino marca el final de los seres humanos, y nosotros seres humanos no podemos apartarnos del destino, porque ya está marcado. ¿Qué le pasó a Edipo? Edipo era hijo del rey de Tebas. El rey de Tebas era el nombre, ahora no me... Layo, muy bien. Era hijo de Layo y de Yocasta. Layo, Layo. Layo, L-A-Y-O. Layo y Yocasta eran los reyes de Tebas y tuvieron un hijo, que fue Edipo. La cuestión es todo un relato extendido mitológico sobre Layo, pesaba una maldición. Y la maldición indicaba que si él tenía un hijo varón, el hijo varón lo iba a matar a él y se iba a casar con su esposa. Entonces, cuando nace su hijo varón, él se lo saca a su madre Yocasta y lo deja abandonado en el desierto. La cuestión es que Edipo sobrevive, hay todo un relato mitológico, él sobrevive, va creciendo, y en uno de sus, en una de las aventuras que tiene nuestro rey Edipo, él enfrenta al monstruo de la Esfinge, y la Esfinge le presenta distintos acertijos y que si él no los adivinaba, iba a morir. Y eso lo vemos reflejado acá en la calavera y los huesos y un pie muerto de los otros visitantes de la cueva, porque vemos que están dentro de la cueva, los que no pudieron descifrar el acertijo. Edipo los pudo descifrar. Uno tenía que ver con el ser que nacía en 4 patas, después se desplazaba en 2 y después terminaba en 3, que es el ser humano. Pero ese es un detalle, ¿no? Un detalle. La cuestión es que la Esfinge es la que, como Edipo la vence, la Esfinge es la que le revela el destino a él, ¿no? Entonces, y sabemos que finalmente él cumple lo que dijo el oráculo, pero sin saberlo, sin ser consciente. Él, él no supo que mataba a su padre y no supo que se casaba a su madre, ¿no? Ahí está ese sentido trágico del destino que nos define. La lectura también que se hace esta obra es que la figura masculina que vemos detrás con una misma capa roja
como la que tiene Edipo, es Edipo una vez que se entera de lo que pesa sobre su vida. Bien, el trabajo de la figura de Edipo, también nuevamente el artista se aleja del dibujo proporcionado. Miren cómo trabaja el hombro de Edipo. No tiene nada que ver con un hombro real, está rehundido. Y este músculo no responde al músculo de un brazo. Son las licencias que se toma el artista porque así entiende la pintura. Vemos también, por último, que Edipo tiene sus lanzas y su capa. Esta es la última representación del tema de Edipo que hizo Angres. El mismo tema lo trabajó en otras dos pinturas que se las presento. Bueno, ahora vemos el detalle del pie del muerto, los huesos, Edipo huyendo horrorizado. Y aquí están otras dos pinturas que trabajan el mismo tema, Edipo y la Esfinge. Que siguen en la estela del neoclasicismo. Y ahora un retrato muy hermoso de Monsieur Bertin. Monsieur Bertin era un director de un periódico, era un hombre que estaba en muy buena situación económica, dirigía el periódico, era el dueño, y se hizo retratar por Angres. Aquí sí podemos hablar de una gran verosimilitud en esta pintura. Logramos ver una expresión en el retratado, ¿no? Miren los ojos, hay un gesto en él. Vean que tiene levantada la ceja derecha y le da una expresión de hombre activo, o si se quiere, de un hombre inteligente, ¿no? Porque tiene una mirada alerta, con esa ceja levantada. Algunos historiadores dicen, ¿qué pasa? ¿Se le ocurrió justo una idea a este hombre tan inteligente? Muy bien, el cuerpo lo tiene más relajado, ¿no? Con menos atención que su expresión facial, ¿no? Las manos flojas sobre las rodillas, y distinguimos que es un hombre mayor por el tratamiento de las manos, ¿no? Que ya tienen arruguitas. Y también vemos que tiene dedos finos. Esto no es casual. El artista nos está diciendo que es un intelectual, no es un hombre que está dedicado a la actividad manual. ¿Se acuerdan cómo Caravaggio representaba a los discípulos de Jesús como hombres curtidos por el trabajo rudo, y las manos anchas y gruesas, y la piel roja y arrugada mal? Muy distinto a cómo lo presenta Angres al director del periódico. El fondo es neutro, la iluminación es artificial, tiene un tratamiento expresivo para situar la intensidad en las manos, en el rostro, y vean la destreza técnica de Angres. En el respaldo de la silla que brilla se reproduce una ventana, y la reproduce deformada por la curvatura del respaldo de la silla. ¿Ven el virtuosismo del artista? A ver si tengo... acá el rostro. También un rostro no presentado de un modo especialmente expresivo, ¿no? Está contenido. Y acá, para ver el reflejo de la ventana, se los marco ahí. Y el brillo
de la madera barnizada. Y los dedos del retrato. Un virtuoso. Pasamos a otra obra. Buah. Este es un retrato de aparato pomposo. Fue un admirador y un seguidor de Napoleón, Angres. Pero agárrense. Este es el retrato de Napoleón con las vestimentas que usó el día de su coronación. Está en un trono que está elevado, porque vemos que hay gradas sobre las que se ubica el trono. Los pies de Napoleón están también apoyados sobre un cojín, un almohadón importante. Vemos el despliegue de las ropas de Napoleón, vemos cómo pesan ellas. Angres tomó el modelo iconográfico del mundo clásico y del mundo cristiano. Del mundo clásico lo representó a Napoleón en la forma en que se representaba a Júpiter en el mundo romano, sentado en el trono y con los brazos así extendidos. Y de la tradición cristiana toma la pesadez del ropaje. A Dios, la tradición cristiana lo representaba también con ropas pesadas e importantes. Napoleón tiene en su mano izquierda el cetro real de Carlos V, que lo vamos a ver en un fragmento siguiente. Y hacia la derecha está el cetro de la justicia, que es la mano. Es un cetro simbólico. Y la espada que tiene hacia el lado derecho es la espada de Carlomagno. Las gradas sobre la que está el trono tienen todo un textil trabajado que reproduce el águila imperial. Entonces, Angres apela a un sentido de divinizar a la figura de Napoleón, ¿no? Hay un tono trascendentalista en el tratamiento y también reprodujo en estos medallones símbolos astrológicos de Escorpio y bueno, y de otros signos de la astrología, citando momentos importantes de la trayectoria de Napoleón, momentos importantes de su ascensión al poder. Entonces, el artista de esta manera sofisticada está señalando el destino ya marcado por los astros que tuvo Napoleón, ese destino de grandeza. La expresión es la expresión severa, bien del neoclásico. Acá el cetro de Carlos V, que yo la parte superior me la tapa acá la espada de Carlomagno, y acá el símbolo de la justicia. Ahora pasamos a otro artista. Este artista, Gros, y este es el último artista que vemos, es un artista, a mí me gusta muchísimo, este es un retrato que hicieron de él, fue el discípulo predilecto de David. Al igual que Angres, el papá de Gros fue pintor también, y Gros tuvo formación académica e integró el taller de David. Muy bien, ¿qué más puedo decir de Gros? En la época del terror,
que fue a fines del 1700, 1799, un momento así, un momento muy difícil, David le aconseja que se vaya de Francia y lo ayuda a que pueda irse a Italia. Como contamos, Italia era un centro importante para los artistas del momento, para ver a los grandes artistas del pasado italiano. Entonces, Gros trata de trabajar como pintor en Italia, pero no alcanza a sustentarse económicamente. Conoce a Josefina, quien fue después la esposa de Napoleón, y llega a conocer a Napoleón. Entonces, se suma a las campañas de Napoleón y lo acompaña, pero obviamente no como militar, sino cumpliendo funciones administrativas dentro del ejército. Entonces, Gros fue testigo presencial de un momento de la batalla en la que se enfrentó Napoleón a las fuerzas austríacas y el ejército francés triunfó sobre los austríacos. Bien, Napoleón había sido recientemente nombrado general por el Directorio en el año 96, 1796. Entonces, este es el retrato de Napoleón, que es Napoleón cruzando el puente de Arcole, que está en el Louvre. Ahí estoy viendo el tiempo maldito. ¿Qué pasó en el encuentro de las fuerzas de la Primera República Francesa con las fuerzas del archiduque de Austria, que era en ese momento el Sacro Imperio Romano Germánico? El puente de Arcole, los franceses lo querían cruzar para poder seguir avanzando contra el ejército austríaco, pero tuvieron muchos intentos para avanzar sobre el puente y fueron fallidos, más allá de lo cual finalmente lo pudieron cruzar y vencieron a los austríacos. Pero entre los distintos intentos de cruzar el puente, en uno de esos intentos, Napoleón, joven general recién nombrado, decide él encabezar la avanzada e ir por delante de los soldados, blandiendo la bandera republicana. Y es lo que efectivamente sucedió, y eso lo vio Gros. Napoleón encabezó al cuerpo de sus soldados y empezó a avanzar. En ese momento, ni las fuerzas que lo estaban apoyando detrás, ni los soldados que iban detrás, pudieron contra los austríacos y hubo enormes bajas. Pero el tema está que Napoleón sobrevivió, a pesar de ser el primero. Sobrevivió y bueno, después se tuvieron que ir a la retaguardia, en fin. Pero fue un hecho heroico y valiente del joven, creo que tenía 23, 24 años en ese momento. Y es lo que quiere representar Gros en este retrato. Vemos a Napoleón avanzando, llevando en una mano el sable y en otra mano la bandera, y mirando hacia atrás a los soldados. Vemos el fondo de batalla, que vemos humaredas, y chicas, es el... Bueno, y vemos la importancia de él. Una cosita, yo le selecciono, bueno, acá vemos el detalle, yo le seleccioné este link porque son unos pocos minutos del fragmento de una película que trabaja en el marco, bueno, de una película de ficción, pero trabaja el momento en que Napoleón toma la avanzada de su tropa y avanza por el puente, siendo él el primero. Es un hecho histórico real. Y chicas, por la hora, les quiero recomendar otro tipo de textos para acercarse a la pintura, que son las ediciones Taschen, que ven acá, la editorial Taschen. Son libros accesibles desde lo económico, tienen excelente calidad de reproducción de imagen, pero es excelente, excelente, excelente. Y tiene buenos textos.
y para los iniciados del arte, y bueno, para mí también son muy buenos. El que creó la editorial Taschen fue un joven alemán, que ya no debe ser joven, pero la creó a sus 40 años, porque él veía que todos los textos con ilustraciones de obra de arte eran inaccesibles al público. Entonces creó este editorial, Taschen. Entonces, compren, es excelente, excelente la obra. Y chicas, ¿Cuándo nos va sí. a pasar todo lo que se grabó hasta este momento? Yo ya te escribo en el chat mi correo electrónico y mi celular. Bueno, Y me mandás y ya te envío los... Profesora, ¿Sí? ¡Ay, lo ya tengo tenés! ¿De qué editorial es? ¡Qué bárbaro! Ah, ¿está Shen? Ahí, sí, perfecto. Ahí están mis datos. Chicas, la clase bueno, próxima terminamos con Gro, porque Gro es un artista que después lo reemplazó a David en su taller cuando David se tuvo que exiliar. Pero Gro, vamos a ver cómo tiene muchos tintes románticos en su obra. Le pasó un poco lo que le pasó a se Angres. fueron los datos. ¿Cómo que se fueron? ¿Lo ves ahora? Y no sé, no, ¿Tenés abierto el chat? tengo todo bien, todo abierto. Espera, entonces... Ay, espera, Ahora estoy viendo el link. Ahora, espera, a ver, no, muy buena clase, no. espera. Este cuadro me encantó. La coronación es impactante, David. No, recién el de Napoleón siendo primero. Ah, viste, es hermoso, Gro. A mí me encanta. ¿Y vos sabés que se suicidó, Gro? Ahí están mis datos. Esto es, bueno. Se suicidó, Gro, finalmente, a los 63 años. Igual, David lo criticaba mucho porque vamos a ver cómo él también se corre de la norma neoclásica y tiene un fuerte trasfondo romántico, Gro. Ahí tienen mis datos. ¿Sí? Ay, qué cosa. A ver, bárbaro.